¿Cómo están? Comenzamos este segundo capítulo del podcast Conciencia de Género, aquí en el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de La Frontera. Saludamos a Paola González, que está allá en nuestros controles. ¿Cómo estás, Pao? Me imagino que bien. Levanta la mano. Súper. Por supuesto, nuestra compañera de labores aquí, Camila Rojas Sánchez. ¿Cómo estás, Camila, hoy día? Bien, gracias. Ya un poco más distendida, menos nervios hay entre nosotras también. Sí, ha sido una grata experiencia también, gracias a Pau, como lo estabas diciendo, y gracias a ti. Ay, gracias, Cami. Bueno, pero tú sabes que los podcasts, en este caso, siempre tienen una invitada, y hoy día tenemos una invitada de lujo. La semana pasada tuvimos a la directora de Equidad de Género y hoy día tenemos a Jimena Briceño, doctora académica de nuestra universidad y además encargada del eje de cuidados, corresponsabilidad y conciliación de lo que va a ser este gran congreso de género y universidades de la Universidad de La Frontera. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, gracias. Muchas gracias igual a Camila, Alejandra por la invitación y a Paola. ¿Paola? Hola, Paola. Muchas gracias. Oye, antes de comenzar el podcast teníamos una conversación muy interesante que nos daba ideas como para hacer otros podcasts a futuro. ¿Te sumas, Camila? Sí. Sí. Hay muchos temas con perspectiva de género que son muy interesantes hablar. Exactamente, pero hoy día vamos a conversar de conciliación, de corresponsabilidad, de cuidado, Jimena. Bueno, tú estuviste... te puedo tutear, ¿cierto? Por supuesto. Sacaste ya tu doctorado. Doctorado en Estudios de Género. Exactamente. De la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo lo relacionas tú con el cuidado, la corresponsabilidad y la conciliación? Mi doctorado, lo que pasa es que mi tesis de doctorado es en maternidades, ¿ya? Y tenía como objetivo contar historias respecto a mujeres feministas en este caso y ver cuáles eran sus trayectorias en la maternidad durante el embarazo, el parto y la crianza temprana. La crianza temprana estamos hablando de los niños antes que entren al jardín infantil o a la sala o al colegio. Por lo tanto, en la parte de la crianza temprana yo hablo mucho de cuidados. Entonces, desde ahí me empezó a interesar mucho el tema, no solamente desde ahí, sino que también por una experiencia de vida, por la experiencia de muchas mujeres que se ven durante mucho tiempo obligadas, podríamos decir, entre comillas, a estar siempre decidiendo entre la maternidad o el estudio, entre la maternidad y el trabajo. Entonces, nosotros como sociedad le debemos a esas mujeres prácticas mucho más conciliadoras, mucho más corresponsables y nos debemos a nosotras mismas también prácticas más corresponsables a fin de que podamos hacer ejercicio de todo lo que la sociedad nos ofrece, de poder trabajar en tranquilidad, si es que optamos por ser mamá, obviamente, de poder trabajar en tranquilidad, de poder estudiar en tranquilidad, de poder hacer como proyectos personales, sin necesidad de siempre estar decidiendo. Entonces necesitamos hablar de corresponsabilidad, hablar de cómo las familias somos más corresponsables. Y cómo en lo laboral también existe la conciliación entre la vida familiar y laboral y cómo las políticas públicas también deben apoyarnos en los temas de conciliación y corresponsabilidad. Sí, yo muy de acuerdo también con lo que estaba planteando Jimena, y ya nos conocemos hace mucho tiempo con Jime, entonces voy a hablar de Jime. También de trabajo en la dirección. Sí, también. Justamente ya es un tema que está llegando a varios espacios, dentro de ellos los espacios universitarios. Justamente estamos tratando de hacer una campaña al respecto, ¿verdad?, de corresponsabilidad y conciliación. Se está levantando una mesa de trabajo sobre flexibilidad horaria dentro de nuestra universidad. No haré más spoilers al respecto porque tampoco me compete. Pero de todas formas sí es una temática muy necesaria, que estamos muy al debe. La pandemia dejó en visto claramente la necesidad de hablar de estas temáticas, sobre todo en las universidades, en donde las académicas de sobremanera, bueno, estudiantes también lo vimos, y funcionarias administrativas. Y funcionarias administrativas, justamente
justamente, tuvieron que, hicieron patente esta doble o triple presencia, ¿no? Tanto en su hogar como en el trabajo. Claro, porque finalmente el teletrabajo, como tú lo decías, Camila, en pandemia, demostró precisamente la sobrecarga laboral que tenía la mujer, en este caso la funcionaria administrativa, la funcionaria académica y también las estudiantes y en general la comunidad universitaria estaba sobrecargada, incluso por primera vez, y yo creo que única, hubo un paro virtual, si ustedes se recuerdan de eso, por el tema de la conciliación de también los espacios dentro de la casa. Así Sí, es. y también a propósito de lo que se está hablando, y ahí quizás le puedo dar también el pase a Jime, cuando hablamos de cuidados, también por lo general pensamos en niños, niñas, infantes, ¿verdad? Pero los cuidados no son solamente para niños y niñas. ¿Ya? De hecho, insisto, en la pandemia pudimos visibilizar, ¿verdad? O evidenciar, más que visibilizar, justamente este tema de los cuidados, ¿no? Cuidados de adultos, cuidados entre nosotros, inclusive, ¿no? Personas adultas, ¿ya? No necesariamente adultos mayores, ¿ya? Entonces, creo que justamente esto de los cuidados, que es la temática también que nos convoca ahora, justamente tiene que ser visibilizado con esta perspectiva de género, ya que el tema de los cuidados en general históricamente ha sido vinculado a mujeres. Exactamente. Correcto. Y sin sí, remuneración. sin remuneración. Eso tiene que ver con la tradicional división sexual del trabajo, que de una u otra manera tiene esta idea de que las mujeres, por el hecho de ser mamás y tener a lo mejor se nos dice que tenemos mayor afectividad, que somos más cuidadosas, más responsables en eso, que son estereotipos además, porque los hombres igual pueden hacerlo, que eso digamos tiene que ver con las relaciones de género. Se nos dicen que debiéramos hacernos cargo de esto y creemos y nacemos y nos criamos creyendo que esa es una verdad absoluta. Entonces, muchas veces, muchas de las cosas que nosotras hacemos también en nuestra vida tienen que ver con los cuidados. Y los cuidados no son solo, como tú bien los dices, Camila, a los niños, niñas, adolescentes, sino que también a nuestros padres, otros adultos mayores. Y muchas veces también en el ejercicio de las profesiones en nuestra universidad, las mujeres que ejercen cargos, por ejemplo, de directoras de carreras, terminan cuidando, terminan haciendo labores de cuidado con las y estudiantes en términos de facilitarles, digamos, la experiencia universitaria. Muchas profesoras a lo mejor también lo hacen. Entonces, la feminidad tiene como un cruce con la maternidad y los cuidados. Y yo creo que esas son cuestiones, son cargas para las mujeres. Pues las mujeres nos cuesta decir que no a los temas de cuidado. Nos cuesta ceder esos espacios también, porque son nuestros espacios también vitales. Entonces, el de qué manera vamos educando a las futuras generaciones en ser corresponsables es tarea de las mujeres y de los hombres en general y de todos en la sociedad. Entonces, me parece que es un tema que hay que abordarlo desde muchas perspectivas, no solamente desde la crianza, sino que de los cuidados en general, los cuidados comunitarios, por ejemplo, de qué manera los barrios, nosotros que somos una comunidad, igual aquí en esta universidad habitamos constantemente cerca de 20.000 personas entre funcionarios, académicos, administrativos, estudiantes de posgrado. Por lo tanto, de qué manera como habitantes de esta llamada universidad nos procuramos también cuidados entre todos. ¿Ya? O sea, muchas veces hablamos de autocuidado y eso también es importante, pero el autocuidado termina siendo una perspectiva de que tú tienes que cuidarte a ti mismo. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Cómo me cuida el otro? ¿Cómo yo cuido a mi compañero o a mi compañero? ¿Cómo también no entramos, digamos, en una sobreexplotación de nosotros mismos y una explotación de los otros? También tiene que ver con los cuidados. Y creo que eso es súper interesante de poder abordarlo en los temas de corresponsabilidad y conciliación. Sí, bueno, aprovechando también este podcast de que no solamente es sobre, ¿verdad?, difusión del Congreso, sino que también trabajar las temáticas y los ejes. Algo que también me hiciste recordar, Jime, un concepto que no se ocupa tanto, pero que existe, que es esto del trabajo doméstico administrativo. Exacto. ¿Ya? Que en el fondo también es un tema de cuidado, porque
claro, tomamos como lo doméstico, como la limpieza del hogar, ¿verdad? Pero también hay otras limpiezas y hay otras higienes, ¿no? Esto de el trabajo pulcro, ¿verdad? Esa palabra del trabajo pulcro, justamente se trata, ¿no? Como de una limpieza, de ordenar también el trabajo administrativo. Y está muy estudiado justamente que ese trabajo doméstico administrativo también recae en nosotras. Por supuesto, esto de cuando tú hablas de trabajo administrativo, me imagino yo que es como la casa impeque, ¿cierto? Y eso también se hace que las mujeres, generalmente las mujeres, se sobrecarguen los fines de semana. Entonces no tienen un descanso real, porque o se llevan trabajo para la casa o que tienen que hacer las compras de la semana. Y eso para mí es trabajo administrativo. Tener que preocuparse de, por ejemplo, algo tan básico, si hay que aterrizar los temas. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? ¿Me entiendes? Ahora, claro, tenemos que traerlo también a la universidad, pues a nuestra universidad de la Claro, frontera. y el ¿qué hace el almuerzo mañana? Generalmente es ¿qué vamos a hacer de almuerzo mañana? Generalmente es una pregunta que se hacen las mujeres y no los varones. Entonces, pero en el caso de lo que dice Camila, que también es súper interesante, es como si nosotros, es como mirar quiénes hacen este trabajo, pues por lo general también son mujeres, las secretarias o las directoras de carrera o la gran cantidad de mujeres que están en puestos administrativos y que realizan este trabajo doméstico administrativo y que además tienen más bajas remuneraciones porque seguimos asignándole a los cuidados una poca valoración. Y esa poca valoración también pasa por lo económico. Entonces, y como el trabajo doméstico no es un trabajo visibilizado y valorado, eso que nosotros hacemos en la casa, como tú dices, Alejandra, lo replicamos después en el trabajo. O sea, valoramos poco a quienes ejercemos cuidados en las instancias laborales, así como valoramos poco a quienes ejercen cuidados en las instancias privadas. Sí, hace poco se aprobó la ley TEA. Que es un aporte a las familias. Pero, Camila, aquí te quiero preguntar, al menos lo que yo pude apreciar de la ley es bastante puntual. Es solamente cuando los niños, las niñas, los adolescentes tienen crisis dentro del colegio. No puedes justificar tu salida en cualquier momento. Y pasa que los niños, niñas y adolescentes en este caso, puede ser en cualquier momento, no solo cuando están en el colegio. Sí, yo creo que más allá de eso, en general las leyes, ¿no? Justamente están para hacerlas valer, ¿verdad? Pero muchas veces, lamentablemente también, caemos en la buena voluntad de nuestras jefaturas. Y justamente eso es lo que también apunta esta campaña, ¿no?, de corresponsabilidad, de conciliación que estamos haciendo y que queremos hacer acá en la universidad, que en el fondo no sea una buena voluntad o una mala voluntad, pero en el fondo no dejarlo a voluntad de la jefatura, sino que tiene que haber una especie de regulación, ¿no?, en donde la persona no tenga por qué pasar por también esta crisis, ¿no?, decir ¿cómo le comento a mi jefatura que estoy teniendo un problema? Porque realmente es algo personal y por tanto la idea también es regular justamente ese espacio, hacerlo justamente privado, porque son cosas que nos afectan en el fondo, en este caso, a madres, a padres, ¿verdad? Y que ojalá sea el espacio más seguro para poder generar este permiso, por ejemplo. Y lo otro interesante en eso es que tiene que ver con cuestiones que, o sea, yo siento que igual, la mañana estaba haciendo un taller con funcionarios públicos y ellos hablaban de que tenían dentro de su servicio, a propósito que ahora el 31 se termina la alerta sanitaria, poder también reconsiderar espacios de teletrabajo. Y yo creo que eso es súper interesante también porque fue algo que durante la pandemia, si bien por producto de las circunstancias recargó muchas cuestiones, en otras cosas funcionó bastante bien. Entonces, ¿de qué manera tú también puedes, hombres y mujeres, optar durante la semana a periodos de teletrabajo cuando no tienes con quién dejar a niños, cuando los niños a lo mejor están enfermos, no pueden ir al colegio? Hoy día hay menos cuidados infantiles también, o sea, uno contrata menos el cuidado infantil porque las personas ya no están como dispuestas tampoco a trabajar en las condiciones que generalmente se trabajaba en estos temas de cuidado infantil, y me parece súper interesante
importante poder, ellos me planteaban que ellos estaban haciendo una propuesta con protocolos, y esos protocolos incluían cómo se podía utilizar esto del teletrabajo, en qué espacios, en qué tiempos y bajo qué condiciones, y qué tenían que mostrar como productos, pues tenían que autorizarles la VPN, ¿cómo se llama? Sí. Ya eso, y ver qué horarios podían trabajar y qué iban a mostrar como producto después de ese trabajo. Me parece una cuestión súper interesante de poder mirarla también dentro de las políticas públicas dirigidas a funcionarios, porque de repente tenemos la idea de que uno tiene que estar todo el día en el trabajo y a veces eso es bastante poco productivo. Entonces creo que, o sea, a lo mejor creo que las personas en espacios como estos, donde somos todos grandes adultos y el tema del ejercicio del control de repente como que nos lleva a sentir que tenemos cierto control sobre las personas, y creo que esas cuestiones también deberíamos irlas trabajando desde la perspectiva de género, o sea, hacer los espacios laborales mucho más amigables de lo que son hoy día. Y me parece que esas son cuestiones que nosotros como sociedad estamos al debe en eso. Y invisibilizamos también, como tú lo decías, Jimena, el autocuidado, porque de pronto una persona que está en su ciclo fértil tiene una regla muy poderosa y no se puede que está menstruando, y claro, no visibilicemos la menstruación. Exacto, la menstruación. Sí. Sí. Y eso también afecta. O sea, una persona que se siente tan mal, finalmente tener que ir a la oficina, pasar por todo eso, ese proceso, porque Sí. uno se siente mal. Si Así aquí es. estamos con cosas. Yo creo que el 1% de la población femenina se siente bien o no siente dolores cuando está en ese periodo. Claro, lo que pasa es que como recuerdo, estamos ¿no? criados en sociedades muy patriarcales, en el fondo nosotras tenemos que asumir que eso no nos afecta y que es parte de nuestra realidad cotidiana, pero no es así, como tú bien lo dices, son parte del ser mujer, y que implica también estas ciertas diferencias que nosotras debiéramos de una u otra forma asumirlas en todos nuestros espacios, como el tema del llanto, como el tema de sentirse mal, como el tema de poder demostrar las emociones en espacios laborales, que son cuestiones también de cuidado. O sea, no tienen por qué uno sentirse avergonzada porque de repente demuestras una emoción. Claro. Sí, lo que dice Jim es algo muy importante. Esto de cuando hablamos de cuidados también estamos justamente buscando este espacio seguro, armonioso, ¿verdad? Para todos y todas. Por ejemplo, datos en donde los cuidados justamente podrían beneficiar a nuestros compañeros, ¿verdad? Varones. Las tasas de suicidios en Chile, o sea, son abismantes en esta brecha de género, en donde se suicidan muchos más hombres que mujeres, ¿ya? Y en ese sentido, por supuesto que hablar de cuidados también es parte de esto, absolutamente. ¿no? Y también eso es perspectiva de género. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, porque muchas veces creemos, ¿no?, que esta perspectiva de género es solamente un beneficio para mujeres, ¿verdad? En su mayoría sí somos más afectadas, ¿ya? En muchas cosas, ¿no? Que justamente gracias a la perspectiva de género podemos visibilizar, evidenciar, pero también es muy necesario que hay hechos, conductas, ¿verdad?, que sí afectan a nuestros compañeros en mayor medida que a nosotras, ¿ya? Y eso también es perspectiva de género, también es cuidado, ¿ya? Entonces también ahí para acompañar a nuestros compañeros también a escuchar justamente estas temáticas. Y comprender también el rol de la corresponsabilidad, porque también desde la sociedad es muy criticado. Incluso hasta se burlan de los papás que deciden quedarse La cuidando, casa. sí. Y relacionado precisamente con eso de los cuidados, me llamaba mucho la atención esto de que el jardín infantil sea para solo las funcionarias. Solo las funcionarias. Claro. Cuando también tenemos funcionarios, incluso puede haber un funcionario viudo que necesita tener a su hijo o hija. Entonces, ¿cómo hacer que realmente esos engranajes puedan coincidir, Jimena?
Bueno, eso implica las políticas de conciliación y corresponsabilidad, o sea, implica que sean para hombres y para mujeres, que si un hombre quiere hacer uso de un jardín infantil lo haga, que si le van a pagar un bono, por ejemplo, se lo paguen a hombres y a mujeres para pagar jardines infantiles, no solamente a las mujeres. Que existan políticas públicas, por ejemplo, que como en otros países, que el postnatal sea tanto para el papá y la mamá, cosa de que no se discrimina a las mujeres por el hecho que se embarazan, y eso es una muy buena medida. Hoy día, por ejemplo, tenemos este traspaso del postnatal, pero también lo utilizan muy pocos varones porque hay poca difusión, hay también una sensación de que si lo utilizan van a ser como tachados de, no sé, menospreciados por sus pares. Entonces, en el fondo, falta mucha más educación a cómo utilizas hoy día las políticas que hay, pero mejorar también esas políticas públicas y la legislación en torno a los cuidados. O sea, yo creo que, como bien decía Camila, la idea es que beneficie tanto a hombres y a mujeres. Si bien la perspectiva de género ha permitido visibilizar las brechas que existen para las mujeres, uno también puede decir que en lo doméstico existen también muchas brechas para los varones. Y eso es importante que ellos también lo sepan y que de una otra forma asuman sus compromisos de corresponsabilidad y empiecen a utilizar los beneficios que hoy día tienen, porque de esa manera podemos aspirar a otros beneficios. Entonces, es importante mostrar hoy aquí en la universidad, por ejemplo, hacer estos catastros de cuántos papás, por ejemplo, requieren un jardín infantil. Papás, cuáles son las necesidades que tienen también ellos en tema de conciliación y corresponsabilidad. Y yo creo que de esa manera podemos hacer una política dentro de la universidad, o sea, algunos programas dentro de la universidad que sean también más equitativos, que tengan medidas equitativas reales tanto para los varones como para las mujeres que se hacen cargo de cuidados. Exactamente, madres, padres y también cuidadores, porque a veces son los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, quienes se hacen cargo de la niñez, o de la madre, el padre enfermo. Entonces, hay que conciliar todo esto y mirar, ponerse los lentes o los anteojos de la otra persona, porque a veces uno es demasiado individualista. Bueno, la sociedad nos ha hecho individualistas. Bueno, eso es lo de los cuidados colectivos, pues como en el fondo tú aprendes a cuidarte y cuidar al otro o a la otra. Y muy bien lo decías tú, Jimena, también, esto de cuáles son las brechas para los hombres. Uno lo ve así como a simple vista, el tema emocional. Porque no pueden llorar. No pueden llorar, no pueden sacar, no pueden demostrar esa fragilidad. O sea, la sociedad no está preparada para que muestren la fragilidad. ¿Qué le dicen? La idea es ir cambiando también esa visión. Sí. Y que nosotros también podemos llorar. Claro, nosotros podemos llorar y no somos locas, ¿no? Claro, pero también en el trabajo a ti te lo impiden. O sea, claro. Tú puedes llorar en tu casa, o sea, es como tu espacio permitido, pero cuando tú te sueltas la emocionalidad dentro del trabajo también te miran raro. Exacto. Entonces yo creo que esa es una cuestión... Sí, una cuestión que hay que ir cambiando y que debemos que entender que las emociones son parte de lo que nosotros hacemos todos los días, y cuando trabajamos a veces estamos estresadas, cansadas, y esas son cuestiones que no se pueden negar. Entonces lo importante es armonizarlo. Armonizarlo, exactamente. ¿Cómo puedes armonizar todo eso? Y cómo puedes también tener espacios de conversarlos con tus grupos de trabajo. Yo creo que los grupos de trabajo de cada uno de nosotros tienen que ser espacios donde tú puedas sentirte también en espacios seguros, donde puedas sentirte en espacios de bienestar. Si no es así, yo siento que algo no están dando bien. Bueno, esperemos entonces el spoiler que estabas haciendo tú para fin de año, tal vez para el próximo año al principio. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro gobierno universitario también, de la Universidad de la Frontera, que está comprometido con la política de igualdad y equidad de género, desde el rector de la universidad, Eduardo Hebelweis, hasta... toda la comunidad universitaria. Hasta el contratista que viene a trabajar tiene responsabilidad en la política de igualdad y equidad de género, porque no solamente para triestamentalmente, sino que también aquellos que se manejan dentro de los campus universitarios de la Universidad de la Frontera. Camila, ¿nos vamos? ¿Te parece? Sí. Y todos y todas además tenemos responsabilidad en el tema de los cuidados. Yo quiero invitar a reflexionar al respecto, porque no es un tema ni de mujeres ni de hombres, sino que es de toda la comunidad universitaria. Y yo creo que ahí hay que ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo para tener buenas políticas de conciliación y corresponsabilidad. Los recursos. Exactamente. Con
Enfoque de Muchas género. gracias por la invitación. No, Jimena, podríamos estar toda la tarde Sí, aquí hablando, sí. ¿cierto, Pau? Muy interesante el tema de cuidados, sobre todo porque no se ha tocado. Lamentablemente, por las diferencias, las brechas que tenemos en nuestra sociedad, en Chile específicamente, todavía tenemos que hablar más de violencias que de cuidados. Entonces, también tenemos que pensar que tenemos que avanzar en esta cultura. Y bueno, nos reencontramos la próxima semana ya, Pau, Camila, Jimena, muchísimas gracias, con otra entrevistada, Lucy Ketterer, también que va a ser parte de no me recuerdo bien, pero es el eje, se lo voy a decir al tiro, espéreme un poquitito, lo voy a buscar, porque entre tanto eje, violencias interseccionales y trayectorias de resistencias en el contexto educativo. Y ella va a estar conversando con nosotros también en esta Conciencia de Género, el podcast de la Universidad de la Frontera de la Dirección de Equidad de Género. ¿Te quieres despedir, Cami? No se quiere despedir. Sí, me quiero quedar. Muchas gracias nuevamente a la Pau, a ti, Ale, por hacer también esto posible. Jimena, muchísimas gracias. Invita, por favor, a tu eje también a que vengan a ver lo que va a ser este congreso el 24, 25 y 26 de octubre. Sí, yo estaba revisando los resúmenes de las ponencias del eje, está muy, muy interesante. Vamos a ver cuidado desde varias perspectivas, incluyendo también la perspectiva interseccional en Chile, los cuidados que tenemos que tener hoy día con los migrantes. Hay temas muy interesantes, así que están todos y todas invitados al Congreso de Género y Universidades en Temuco, región de la Araucanía, los días 24, 25 y 26 de octubre del presente año. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Por supuesto, tenemos que agradecer al director del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora lo dije bien, doctor Patricio Mena. Nos vamos, nos reencontramos. Conciencia de Género. 24, 25 y 26 de octubre de 2023. Primer Congreso Género y Universidades. Dirección de Equidad de Género y Universidad de la Frontera.